A profundizar cómo la dirección de arte ayuda a contar la historia, a describir a los personajes, a enfatizar la trama a través del tiempo y del espacio. Nosotros ya vimos cómo el personaje sufre cambios, esos cambios se dan en diferentes hitos, se dan en el tiempo, pero también se dan en forma interna. Y esos cambios internos se traducen en cambios externos, ¿no? Peinados, maquillajes, vestuarios, interacción con objetos. ¿Cómo es esto en el espacio? Bueno, claramente el personaje o los personajes están en un espacio interior o en un espacio exterior. Hay películas que solo suceden en espacios interiores, hay otras que suceden solo en espacios exteriores y la mayoría los va dosificando. Ahora, estos dos espacios podríamos discriminar ciertos niveles. Por ejemplo, en el exterior, paisajes, ¿no es cierto? Este, Cuando hay recorridos, o cuando hay planos muy generales, exteriores, ¿no es cierto? Que pueden ser desde fachadas muy lejanas a cercanas. Y yo puse medios para diferenciarlo de muebles, ¿no es cierto? En el interior, medios de transporte, dispositivos, que pueden ser desde kioscos hasta autos, ¿no es cierto? Y ya en el interior tenemos, bueno, espacios interiores con sus características que no se mueven, los muebles que sí se mueven y objetos. En el caso del ejemplo que estamos trabajando con Atrápame si puedes, hice como una suerte de desglose para que cuando visionemos los ejemplos estén con los ojos más atentos. Por ejemplo, en términos de paisaje, prácticamente no hay paisajes, hay como unas fachadas ampliadas, ¿no es cierto? Donde vemos no solamente una casa, sino que además vemos los elementos navideños, por ejemplo, ¿no? Entonces el plano nos ayuda no solamente a identificar el espacio, sino también en qué época del año estamos, pero además le está dando una connotación, ¿no es cierto? La Navidad como los hitos en los cuales esa familia y ese personaje va sufriendo cambios. Pero sí hay lluvia, ¿no es cierto? Hay lluvia en determinados momentos. este, la lluvia y la luz son elementos que van apareciendo a lo largo de toda la película. El término de la lluvia y la aparición de la luz, el día y la noche. Calles, vemos muchas calles, ¿no es cierto? No cualquier calle. Vemos aeropuertos, espacios de interacción, aeropuertos, estaciones de trenes, bancos, movimientos de plata, espacios grandes, ¿no es cierto? Estos bancos antiguos de interiores muy grandes, arquitectura neoclásica, muy formal, hoteles también muy formales, colegios también que tienen vemos sobre todo el colegio cuando el personaje principal hace un cambio de estatus, ¿no es cierto? Eh, Hospital, iglesia. De hecho, lo vemos una iglesia en Estados Unidos, cerca del colegio, y una iglesia en el pueblo natal de su madre, en Francia, ¿no es cierto? No solamente iglesia, sino que una iglesia en la noche de Navidad, ¿no? Donde un coro canta. Vemos autos, buses, taxis, esto con muchos colores. Si nos fijamos, vamos a ver que los autos son autos de color. Era una época también donde se usaba mucho el color, pero también los colores vamos a ver que también nos van significando identificación no solamente con personajes, sino con momentos de los personajes, ¿no es cierto? Los amarillos, los verdes, los azulados, los naranjas, los taxis, cabinas telefónicas, época sin celular, entonces la cabina telefónica era un elemento importante. Banderas, guirnaldas, lámparas que cuelgan, cajas, palets, ¿no es cierto? Y en el interior tenemos un estudio de televisión, eh,
Tenemos casas, casas de clase alta, departamentos de clase media, tenemos pasillos, tenemos túneles, tenemos puertas de diferentes colores, hay una interacción importante con la puerta, puertas que se abren, puertas que se cierran, puertas que se rompen, ventanas, ventanas por donde entra mucha luz, ventanas con cortinas, ventanas donde la luz entra en forma fragmentada, a veces casi horizontal, empapelados que se van transformando también y nos va dando cuenta de la situación de esa familia, pero también nos está dando información, baños, dormitorios, bares, interiores de hoteles, interiores de oficina. Y en términos de objetos hay un sinnúmero de objetos, maletas, ¿no es cierto?, que habla de viaje, pero también habla de transporte, ¿no es cierto?, transporte de documentos, transporte de dinero, de cheques, cajas, mudanzas, espejos, brillos, reflejos, lámparas, lámparas de mesa, y vamos a ver muchas lámparas que tienen esta forma curva, ¿no es cierto?, que cae sobre la mesa, muchas lámparas de techo, incluso en filas redondas, lineales, relojes, hay una permanente interacción con relojes, cortinas, cortinas que se corren, cortinas que dejan ver, flores, también como símbolo de estatus, ¿no es cierto? Muchas rejas, no solamente en la cárcel, sino también en la calle, y también en hoteles, y también en espacios de atención al público, esposas, ¿no es cierto?, para eh, poner preso, cadenas, vamos a ver teléfonos, teléfonos usándose, pero teléfonos también como objeto que está o en la pared o sobre la mesa, con su cable típico que también habla de un cierto enredo y de una sinuosidad. Vamos a ver diplomas, verdaderos y falsos, pero hay una importancia por el diploma. Ya en la segunda, tercera escena, el papá cuelga un diploma en la pared, mapas, ¿no es cierto?, proyectados y mapas extendidos sobre la mesa, escudos, símbolos, casi todos en forma circular, cheques, billetes, botellas, botellas con etiquetas arrancadas, que es lo que él hacía, ¿no es cierto?, para falsificar, sombreros, sombreros y chaquetas y corbatas oscuras, y muchas máquinas de impresión, ¿no?, tanto máquinas de escribir como imprentas grandes. Y finalmente, cuatro elementos importantes: color, textura, forma y luz. Vamos a ver una paleta cromática, ¿no es cierto?, con la cual el director de arte va jugando. Ya aparecen en la presentación, pero después vamos a ver claramente cómo las escenas se van marcando con estos colores. A veces aparece una tonalidad sola, pero a veces también las combina, ¿no es cierto? Texturas, por ejemplo, la textura de lo rayado, las líneas paralelas que podrían ser rejas, o texturas cruzadas, los vamos a ver en las ventanas, los vamos a ver en los reflejos. Formas, por ejemplo, el elemento circular, ya sea cuando cenitalmente se ve el sombrero, o cuando vemos a través de un orificio, o cuando él dibuja en la mesa con el agua un círculo, etc. Y la luz, claramente vemos luces cenitales, luces horizontales que entran por la ventana, de algún modo como alguien tuviera que confesar, ¿no es cierto? O la luz del perseguidor, ¿no es cierto?, del que alumbra para perseguir a alguien. Así que con estos elementos vamos a analizar ahora sí los interiores y los exteriores de la película Atrápame si puedes.